En este vídeo vamos a estudiar cuáles son las fuentes del derecho procesal. Vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho procesal, cuáles sí, cuáles no, la aplicación de la ley procesal en el tiempo y en el espacio y una interpretación de la ley procesal. Entonces, en cuanto a las fuentes del derecho procesal, hay que decir que las fuentes del derecho, como ya sabemos, son medios y formas de manifestación de normas jurídicas. Para Gómez Orbaneja, el artículo 1 del Código Civil es la ley más la costumbre más los principios generales del derecho. Para Pietro Castro, también está el principio de legalidad, que es un problema ante el silencio de la ley, pues el juez no podría resolver y esto no puede ser porque siempre debe fallar. Entonces, vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho procesal. Empezando con la Constitución, sí que es una fuente del derecho procesal porque en ella se contienen las garantías fundamentales del proceso y también es norma de aplicación directa por los jueces y tribunales. Así lo establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, los preceptos constitucionales se aplican directamente y no se aplicarán reglamentos o disposiciones contrarios a la Constitución, la ley o la jerarquía normativa. ¿La ley es fuente del derecho procesal? La ley también es fuente del derecho procesal porque tienen consecuencias jurídicas procesales, con independencia de su ubicación en códigos procesales o materiales. Dentro de esta ley encontramos, primero, leyes de organización, segundo, leyes procesales en sentido estricto y ya está, solo estas dos. Entonces, las leyes de organización regulan la organización judicial y el personal jurisdiccional y no jurisdiccional. Se aplican casi siempre extraprocesalmente, pero también procesalmente, y destacan la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, que regula lo referente a la organización territorial y composición de los órganos jurisdiccionales, modo de actuar de los jueces y tribunales, y el régimen personal de los funcionarios y demás personal de la Administración de Justicia. Ha sido modificada en muchas ocasiones. Y las segundas leyes que decíamos son las leyes procesales en sentido estricto, que regulan la actividad jurisdiccional, que son el juez y las partes. Y dentro de estas tenemos que destacar la ley civil, que es vieja, la antigua, o sea, la anterior estaba anticuada, tenía la misma técnica jurídica, era deficiente, contenía las normas de la jurisdicción voluntaria y regulaba con desorden los procesos declarativos, tramitaciones para el recurso de apelación, defectuosas normas de ejecución procesal y medidas cautelares, pero la vigente establece la oralidad, inmediación y reduce el número de procesos. La ley criminal más revolucionaria y acabó con un proceso inquisitivo, estableció el principio de separación entre las funciones de instrucción y las de conocimiento y fallo se otorgaron a dos órganos jurisdiccionales distintos y esta ha sido modificada. Esta ley criminal ha sido modificada. Otra de las leyes es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que en 1956 permite llevar a la práctica la tutela de los intereses y derechos de los ciudadanos frente a los actos ilegales de la administración pública. Y la de 1998 tiene una ley técnica moderna, inspirada en una importante corriente doctrinal, y ha sido bien acogida y también ha sido modificada en alguna ocasión. Otra de las leyes es la Ley de Jurisdicción Social, que introduce ampliación y clarificación del ámbito competencial de la jurisdicción social, dota de más eficacia y agilidad en los procesos, etc. Y alguna otra ley que es importante destacar es la Ley Orgánica 2/1989, que regula el proceso militar, también la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor y la Ley Concursal, que también ha sido modificada en varias ocasiones. Si seguimos avanzando, tenemos que tener en cuenta que la costumbre no es una fuente del derecho procesal. La costumbre es una norma creada e impuesta por el uso social, pero no es una fuente del derecho procesal porque, primero, no emana del poder legislativo y, segundo, la única costumbre que se reconoce el derecho como fuente de regulación jurídica es la del lugar. Si esto ocurriese, tendríamos que admitir la existencia de distintos derechos procesales según el territorio y esto pugnaría con los principios más elementales que consagra la Constitución española. Los principios generales del derecho, en cambio, sí que son fuente del derecho procesal. Los principios generales interpretan debidamente
consisten en interpretar debidamente y completar la ley escrita que resulte ambigua o insuficiente y en ningún caso pueden suplir una norma inexistente. Aun cuando no estén reconocidos, se las considera fuente indirecta. Son el principio de aportación de parte, el principio dispositivo, el principio acusatorio, también que nadie puede ser juez en su propia causa y el principio de audiencia de contradicción. La jurisprudencia también es una fuente del derecho procesal. La jurisprudencia pretende complementar el ordenamiento jurídico a través de la doctrina. ¿La doctrina de quién? Pues del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo no es estrictamente vinculante para los jueces inferiores, aunque sí que es probable que de presentar las resoluciones de estos en desacuerdo con el Tribunal Supremo, pues serán casadas o anuladas. Y del Tribunal Constitucional se establece exigencia a los jueces y tribunales de aplicar las normas conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional. Los tratados internacionales también son una fuente del derecho procesal. Los tratados internacionales, hay que decir que cualquier tratado internacional o convenio firmado por España adquiere consideración de ley siempre que se publique en el BOE. Y, por último, el derecho de la Unión Europea, el derecho comunitario, también es fuente del derecho procesal y es de obligada observancia. Si pasamos ya a la aplicación de la ley procesal en el tiempo y en el espacio, veremos primero la ley procesal en el tiempo. La voluntad del legislador es regular las situaciones de derecho para siempre, pero el tiempo puede cambiar, entonces hay un problema. Una norma jurídica le sucede a otra que regula el mismo supuesto. ¿Cuál de las dos es aplicable a los procesos en curso cuando entra en vigor la nueva? Pues teóricamente la ley procesal nueva ha de regir todos los actos procesales que se realicen en los procesos ya en curso y a partir de su entrada en vigor. Pero ¿qué pasa en la práctica? Pues que de aplicarla tan radicalmente pues se pueden generar problemas, ya que la realización de cualquier acto procesal determina inmediatamente facultades procesales para que la parte contraria que realiza la actividad y la nueva ley podría suprimir alguna de ellas. Entonces se llega a una situación intermedia. Y así las normas de derecho transitorio dividen el proceso en etapas, que son un conjunto de actos y efectos jurídicos consumados. De modo que una nueva etapa se inicia con una petición que produce y encadena una serie de efectos jurídicos. Por ejemplo, las disposiciones transitorias de la ley vigente. Pues la ley derogada tenía procesos de declaración de primera instancia y la ley nueva tiene procesos de declaración de segunda instancia, más recursos extraordinarios y también procesos de ejecución y medidas cautelares. Y la ley procesal en el espacio corresponde en exclusiva a las Cortes Generales, la emanación de cualquier norma de contenido procesal, las especialidades de derecho sustantivo aplicable en alguna de las comunidades autónomas no dan lugar a un derecho procesal emanado y promulgado por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Su aplicación solo es en el territorio nacional, tiene un aspecto positivo, que no puede extenderse más allá de los confines territoriales, y un aspecto negativo en el que los procesos civiles que se sigan, o sea, los procesos civiles que se sigan en territorio nacional se regirán por nuevas normas procesales españolas. Los tribunales españoles solo pueden aplicar normas procesales españolas. Las leyes materiales extranjeras valen, pero la procesal tiene que ser española. Y para las funciones de auxilio judicial internacional a tribunales extranjeros, los tribunales españoles aplicarán la ley procesal española. En sentido contrario, si un tribunal español pide auxilio a un tribunal extranjero, este aplicará su ley nacional. Y por último, la interpretación de la ley procesal. La interpretación del derecho procesal tiene que ser según los principios del artículo 3 del Código Civil y del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este último artículo, la interpretación de las normas procesales se hará en consonancia con los preceptos y principios constitucionales y de acuerdo con los criterios que emanen del Tribunal Constitucional. Se permite hasta plantear la cuestión de inconstitucionalidad de las normas procesales. La interpretación de la ley procesal puede ser literal, sistemática, sociológica, teológica y analógica. Literal, de acuerdo con el sentido de sus palabras, sistemática en relación al contexto y sociológica, con antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, teológica con su espíritu y finalidad y analógica. Y hasta aquí sería un poco cómo son las fuentes del derecho procesal.